Cada noche mi madre hervía a escondidas su ropa interior en una olla. Todo porque era una cortesana, aunque respetada. Pensaba que solo estando limpia, era digna de moler la tinta y extender el papel para aquel hombre letrado. Ese hombre era mi padre. Era un reconocido erudito en toda la comarca, pero vivía del dinero que mi madre ganaba con su cuerpo. Cada vez que alguien llamaba a mi padre mantenido, mi madre salía corriendo a pelearse con quien fuera. Que mi cuerpo se pudra en el fango no importa, pero haré que mi esposo, apoyándose en mis huesos, ascienda hasta las nubes. 5 años después, mi padre quedó primero en los exámenes imperiales. El emperador le concedió una boda, y una princesa le ofreció su mano. Era la oportunidad perfecta para abandonar a su esposa e hija y medrar, pero mi padre, arrodillado en el salón del trono, prefirió morir antes que aceptar. Mi esposa, aunque es una cortesana, es más pura que nadie en este mundo. Si yo la traicionara, ni el cielo ni la tierra lo tolerarían. Mi padre cumplió su promesa, y se casó con mi madre a lo grande. Esos días, mi madre sonreía como una niña. Creía que por fin habían pasado los malos tiempos, pero olvidó a la princesa humillada, que era como una serpiente venenosa con la lengua bífida. Esa riqueza y posición tan deslumbrante, al final había que pagarla con la vida. El día de mi 5º cumpleaños, mi padre había comprado un regalo y me llevaba a casa para celebrarlo con mi madre, cuando le llegó la noticia que lo volvió loco. Mi madre, con la ropa desgarrada, había sido arrojada en el callejón donde solía recibir clientes. Mi padre, enloquecido, corrió hacia el callejón. Aquella madre tan respetable yacía como un trapo sucio en el agua estancada. A su alrededor, solo miradas lascivas y curiosas. ¡Fuera todos! ¡No miren!, gritó, arrancándose la túnica de erudito, y tembloroso, envolvió a mi madre con ella. Escondió su rostro en el hueco del cuello de mi madre y soltó un alarido como una bestia herida. En ese instante, todo el decoro y la vergüenza se hicieron añicos. Mi padre siempre decía que mi madre era pura, pero el poder imperial la destruyó de la manera más sórdida. 6 meses después, la princesa, al ver la actitud sumisa de mi padre, creyó haber ganado. Pero no sabía que desde la noche en que murió mi madre, aquel erudito refinado había muerto. Lo que sobrevivió fue un demonio vengador. Poco después, la princesa se quedó embarazada, lo que conmocionó a la corte. Con los meses, por más anchas que fueran las ropas, el escándalo no podía ocultarse. Siempre había quien se daba cuenta. Si la vergüenza se llegaba a saber, sería un escándalo mayúsculo. Los rumores sobre la pérdida de virginidad de la princesa antes de casarse ya corrían por todos los muros del palacio, y los informes en la oficina del censor se amontonaban. Una noche ya tarde, alguien disfrazado de doncella llamó a la puerta de la residencia del erudito. En el silencio de la noche, oí los sollozos ahogados de una mujer. Mi reputación está arruinada. ¿Y tú aún no le has pedido a mi padre que me conceda en matrimonio a Pei Lang? ¿Acaso quieres que me muera? La voz de mi padre era fría, aterradoramente serena. Aborta a esa criatura, y me casaré contigo. No querrás lucir esa barriga con el traje de novia, ¿verdad? Ya tendremos hijos más adelante. Pero la boda solo es una vez. Tengo miedo. ¿De qué? ¿Acaso quieres que su majestad sepa que fui yo? Si así fuera, mi carrera política se habría ido al traste. Princesa, compartimos la gloria y la desgracia. A mí solo no me importa, pero lo hago por tu futuro. ¿Y cómo se lo digo a mi padre? ¡Me matará! La voz de mi padre se volvió tierna, como una caricia mortal. Después de abortar, le dices a su majestad que el padre es un sirviente de tu casa. Entonces dices que solo te casarías conmigo. Su majestad, en su furia, aunque te castigue, al final tendrá que aceptar. Incluso para compensarme a mí, el erudito que asume el deshonor, me ascenderán y me darán un título. Si mi rango sube, tú también te beneficias, ¿no? Con unas pocas palabras, mi padre calmó a la princesa desconcertada. Abortar daña el cuerpo. Al día siguiente, una doncella llegó llorando a casa diciendo que tras tomar la medicina, la princesa no paraba de sangrar, y rogaba a mi padre que fuera a verla. Mi padre solo respondió con frialdad: hay mucha gente y muchas miradas. No es conveniente que vaya. Y así despachó a la mensajera. 5 días después, llegó el edicto imperial. El emperador ordenaba la boda, y además ascendió a mi padre. Fuera todos decían que el erudito se había quedado con un buen zapato roto, pero yo sabía que ese rumor lo había propagado mi padre. Cuando mi padre y mi madre se casaron, la tercera princesa envió un zapato roto a casa, burlándose del origen humilde de mi madre, diciendo que era una cualquiera, indigna de ser la esposa de un erudito. Ahora, mi padre quería que ella se tragara, con piel y huesos, cada una de las humillaciones que había infligido a mi madre. El día de la boda, los preparativos fueron de una pobreza extrema. El traje de novia de la princesa era un vestido viejo prestado de la princesa mayor. Ella había querido el vestido de novia de mi madre, aquel que mi padre había mandado hacer ahorrando durante un año, mientras estudiaba y copiaba libros para ganar dinero. Cada perla que llevaba, mi padre las había buceado para conseguirlas, acompañando a los pescadores de perlas. Cuando la princesa pidió ese vestido, mi padre la miró con una sonrisa irónica. ¿Acaso la princesa se compara con una cortesana? La tercera princesa, creyendo que era una broma cariñosa, le dio un empujón fingiendo enfado. Yo soy de sangre real. ¿Cómo voy a compararme con esa desgraciada? Los ojos de mi padre se volvieron gélidos. Con tono helado dijo: ciertamente no hay comparación. 6 meses antes, cuando la princesa vio a mi madre por primera vez, la había insultado. Alguien tan vil como tú, ¿cómo te atreves a vestir del mismo color que yo? Incluso ordenó que desnudaran a mi madre. Si mi padre no llega a llegar a tiempo, mi madre habría muerto de vergüenza ese día. Cuando llegó el momento de la ceremonia, mi padre colocó la tablilla con el nombre de mi madre, en el lugar de honor, en el centro de la sala. La tercera princesa, furiosa, enrojeció. Iba a estallar. Pero mi padre se llevó la mano a la cabeza de repente, apoyándose débilmente a un lado. Todas las noches sueño con Yao Niang, y mi corazón no está en paz. Además, tú eres la segunda esposa. Reverenciar a la anterior no tiene nada de malo. Hazlo por mi bien, ¿quieres? Una chispa de duda cruzó los ojos de la princesa. Si hubiera sido una mujer de familia respetable, aún podría aceptarlo, pero era una cortesana. Yo, una princesa legítima. ¿Por qué iba a inclinarme ante ella? Mi padre no dijo nada. Bajó lentamente los párpados. Su cabello negro, sus labios rojos y el extremo de sus alargados ojos se tiñó de un tenue tono rojizo. Era sin duda una belleza difícil de igualar.
La tercera princesa se quedó embobada con esa imagen. En el gran silencio, hasta pude oír cómo tragaba saliva. Los largos dedos de mi padre descansaban sobre su cadera, con cintas rojas enredadas en sus nudillos, blancos como el jade, haciendo que su piel pareciera aún más deslumbrante. Sonrió con amargura, con un tono de desolación. Pensé que la princesa realmente me amaba, y quería envejecer a mi lado. Pero veo que no era así. La princesa solo me ve como un juguete, sin importarle si vivo o muero. Yao Niang, en cambio, guarda rencor. Por eso no me suelta y no puede reencarnar. Al terminar de hablar, sus dedos se movieron ligeramente, y con un tirón se desató la cinta roja de la cintura. Su esbelta figura, antes ceñida, quedó suelta al instante. La túnica nupcial se abrió desordenadamente. Mi padre se quitó aquel rojo chillón, apretó los labios y lo arrojó con fuerza al suelo. Si no quieres inclinarte, entonces anulemos este matrimonio. Morir antes o después es lo mismo. Mejor que Yao Niang me lleve al infierno, y no te deje viuda. La princesa, presa del pánico, corrió a recoger la túnica y se la puso a él. ¿Quieres matarme de pena? ¿Cómo no voy a preocuparme por ti? Sí, me inclinaré. Póntela rápido. No te enfades. Mi padre se dejó vestir, y con ella llevó a cabo la ceremonia. Luego, entre presiones y súplicas, obligó a la princesa a ofrecer té ante la tablilla de mi madre, antes de dejarla ir a su habitación. Esa noche, mi padre puso somníferos en la medicina para la recuperación del aborto de la princesa, y ella, conmigo en brazos, se pasó la noche en vela, sentada fuera del templo donde estaba la tablilla de mi madre. Le pregunté por qué no entraba. La luz de la luna era pálida, y el rostro de mi padre, más pálido que el de un fantasma. Sus ojos negros, sin embargo, estaban húmedos. Yao, sé buena. Enciende un incienso por mamá, de parte de papá. Papá tiene miedo. No temas, papá. Mamá no te hará daño. Mamá te quiere tanto. Aunque se convierta en fantasma, nos protegerá. Mi padre, como si le hubiera dado una descarga, soltó mi mano. Con las palmas temblorosas, se desplomó en el suelo. Se inclinó hacia el templo, apoyado en el alto umbral, y rompió a llorar desconsoladamente. Papá no tiene valor para volver a ver a tu madre. A la mañana siguiente, la princesa, al despertar, preguntó a mi padre dónde estaba el traje de novia. Mi padre, sin levantar la vista, seguía desayunando con parsimonia. Anoche, al levantarme para ir al baño, me caí. Lo manché y lo tiré. Soy maniático de la limpieza. Ya lo sabes. La tercera princesa, aunque disgustada, no se atrevió a preguntar más. Aquella noche, mi padre había roto y quemado el traje con sus propias manos. Recuerdo esa escena. Las llamas ardientes iluminaban la túnica blanca de mi padre, manchada de sangre, y en sus ojos una repugnancia retorcida, como la de un perro rabioso acechando en la oscuridad, listo para morder el frágil cuello de su presa en cualquier momento. La princesa no notó nada raro, solo suspiró. Lástima que a mi padre le diera vergüenza, y la boda fue demasiado sencilla. En mi vida solo me caso una vez. Me miró con ternura y cariño hacia mi padre, con una indirecta evidente. Ella no sabía que cuando mi padre se casó con mi madre, era solo un estudiante pobre, sin un céntimo, que apenas sobrevivía recolectando hierbas y copiando libros, y mi madre era la cortesana más famosa de Cuzhou, cuya belleza no tenía parangón. Hijos de nobles y ricos comerciantes daban miles de monedas de oro solo para verla una vez, pero ella no quería riquezas ni honores, solo un corazón sincero. Entregó todos sus ahorros para que mi padre la rescatara. En ese momento mi madre también tuvo miedo. Se la jugaba a que mi padre no huyera con el dinero, a que ese hombre tuviera un corazón sincero, porque una de sus hermanas lo había intentado, y su amado la traicionó, lanzándose a un lago desesperada. Esa vez mi madre ganó, y tuvo el amor en vida. Ahora, mi padre quería ganar para ella la dignidad después de la muerte. La soga blanca que mi madre había preparado para suicidarse nunca llegó a usarse. Mi padre la cortó en varios trozos, alisó cada uno, y dibujó en ellos el rostro de mi madre. Bajo su pincel mi madre parecía un hada, llena de vida. Aquel año mi padre no tenía dinero, solo una barriga llena de tinta china y un corazón ardiente y sincero. Después del rescate, con el cielo y la tierra como testigos, celebraron una boda sencilla. Mi madre se avergonzaba de su pasado en los burdeles, temía manchar el nombre de mi padre, y no invitó a nadie, aunque no lo decía. Mi padre lo sabía perfectamente. Después, cuando mi padre aprobó los exámenes y tuvo un cargo, no pensó en grandes fastos. Lo que más temía era que señalaran a mi madre, hasta que aquella loca de la tercera princesa sacó a relucir el pasado de mi madre y, con otras damas nobles, se plantó ante la puerta de la residencia para humillarla a gritos, haciendo que mi padre casi perdiera su puesto, y convirtiendo a mi madre en el hazmerreír de toda la capital. Una cualquiera, una puta de tantos, también quiere ser la esposa de un erudito. Mi padre enloqueció. En el momento más cruel de los rumores, gastó todo su dinero para celebrar la boda que había conmocionado a la capital. Los patos mandarines en el vestido de novia los dibujó él mismo, las perlas de la corona las buceó él mismo. Quería decirle a todo el mundo: la que llamáis cualquiera es la niña de mis ojos, la mejor persona del mundo. Esa batalla mi padre la ganó. Los insultos se convirtieron en envidia, y la tercera princesa no salía de su casa, furiosa. En ese momento la tercera princesa lo miraba con ojos suplicantes, insinuando que quería una boda aún más grande. Pero se equivocaba de medio a medio. Mi padre dejó los palillos, y una sonrisa de una ternura infinita se dibujó en sus ojos. Mi princesita, todo el mundo sabe que perdiste la virginidad antes de casarte. Fuera dicen que eres una golfa sinvergüenza. Celebrar otra boda sería dar pie a que se rían de nuevo de esta farsa. Los ojos de la princesa se enrojecieron, y las lágrimas empezaron a caer. Mi padre chasqueó la lengua. La sonrisa en sus ojos se hizo más profunda, con un deje de perversidad. ¿Por qué lloras? A mí me gustan precisamente las golfas sinvergüenzas como tú. Tu forma de actuar en la cama tiene mucho más sabor que la de esas mujeres de burdel. A los hombres nos gustan esas cosas. Deberías sentirte orgullosa. ¡Mientes! La princesa, avergonzada e indignada, se arrojó a sus brazos sollozando. Bueno, ya sé que te sientes agraviada, pero aquel día, ¿no fuiste tú misma quien ordenó a tu doncella que me diera la poción? ¿Ahora de qué lloras? Cuando tengas otro hijo, te haré una gran celebración. Entonces, gracias a tu hijo, estarás en una posición elevada. ¿Quién se atreverá a chismorrear? La princesa se incorporó y Pando se tocó el vientre y dijo resentida: el médico dijo que era un niño.
Aquel día ni siquiera viniste a verme. Casi me muero del dolor. Lo hago por tu bien. Su Majestad me ha encargado cubrir la vacante en el Ministerio de Guerra. Date prisa y dame otro hijo. Yo me esfuerzo en la corte para conseguir un título para nuestro hijo. Todo será para él. La princesa, entre risas y lágrimas, para tener un hijo, empezó a tomar medicamentos a destajo. Aprovechando que mi padre no estaba, me arrastraba a su habitación para desahogarse. Llevaba las uñas muy largas y me pellizcaba los párpados con saña, arrancándome las pestañas una a una. Esos ojos son igual que los de tu puta madre. Qué molestos son. Un día de estos, voy a arrancarlos para dárselos a los perros. Me dolía muchísimo, pero apretaba los dientes y no decía ni una palabra. Soportaba sus golpes e insultos, y contenía las lágrimas que pugnaban por salir de mis ojos. Jamás lloraría delante de ella. Un día, la haría arrodillarse ante mí, y llorar 100 veces más que yo. Cada vez que terminaba su suplicio, me escondía en mi habitación. Mientras estudiaba me repetía a mí misma: debo recordar este dolor. Solo recordando el dolor, la venganza por la muerte de mi madre, no se diluirá con el tiempo. Mi padre estaba cada vez más ocupado. Pasaron las estaciones, y las personas que traía a su estudio pasaron de ser funcionarios de 7º rango a altos cargos de 3º. Luego, se convirtieron en los siniestros verdugos de la Oficina de Asuntos Orientales e incluso en el príncipe regente, que dominaba la corte. El color de su túnica oficial se volvía cada vez más oscuro, su espalda cada vez más recta, pero su mirada cada vez más fría. Aquel erudito que se sonrojaba al ver a mi madre había muerto. El que vivía era un cortesano hábil que se movía con soltura en el oscuro mundo de la política. Si mi madre viviera, le dolería el corazón y lloraría. 4 años después, la princesa volvió a estar embarazada, subió a su lujoso carruaje y, orgullosa, entró en palacio para dar la buena nueva. No regresó hasta bien entrada la noche, cargada de regalos. El carruaje que había ido vacío volvió, repleto de oro y plata. Parecía un pavo real con la cola desplegada, cuando cruzó el umbral, satisfecha. De un vistazo me vio estudiando, me dio una patada feroz en el pecho, y se oyó un golpe sordo. Con asco me agarró por el cuello de la ropa, pellizcándome las mejillas con el pulgar y el índice. Eres igual que tu puta madre. Solo de verte ya me enfado. Antes, cuando me torturaba, lo hacía con calma, poco a poco. Ahora que tenía un respaldo, ya no medía sus fuerzas. Cuando ya me faltaba el aire, la doncella Vilan se apresuró a detenerla. Dejar que esa desgraciada muriera fue demasiado fácil. Mejor dejamos a esta pequeña desgraciada con vida para torturarla poco a poco, que pague por los pecados de su madre. Además, el marido acaba de volver de ayudar en las zonas de hambruna y pronto recibirá un ascenso. Matarla ahora podría dañar el cariño que el marido siente por usted cuando dé a luz al heredero y el marido tenga descendencia. Naturalmente aborrecerá a esta niña salvaje. La princesa, satisfecha con las palabras, me tiró al suelo como si fuera basura. Te dejo con vida unos días más. Ya ajustaremos cuentas más tarde. Se acarició el vientre con ternura y una sonrisa tímida y satisfecha apareció en su rostro. Regresó a su habitación con gran pompa. Al verla alejarse, tosí y escupí un esputo de sangre en el suelo. Sonreí en silencio. Qué estúpida. No sabía que el hijo que llevaba en su vientre no era de mi padre. Mi padre la aborrecía hasta tal punto que tocarla siquiera un dedo le parecía una porquería. ¿Cómo iba a dejarla embarazada? En aquellas noches de incienso y niebla, en la residencia de la princesa, el aroma de los sahumerios lo envolvía todo. Quienes se metían en su cama, ¿eran mendigos de la calle o condenados a muerte de la cárcel? Solo mi padre lo sabía. Mi padre encontró a los maleantes de aquel entonces. En una mazmorra oscura, aquellos desgraciados se arrodillaban y golpeaban el suelo con la cabeza como locos, suplicando a mi padre que les perdonara la vida. Para salvarse, se apresuraron a confesar que había sido la princesa, que la princesa les había dicho que aquella mujer era una puta de baja estofa, que hicieran con ella lo que quisieran. Mi padre, al oírlo, se quedó sentado, inerte, largo rato. No se enfureció, no rugió, solo que, en medio del silencio sepulcral, de repente soltó una carcajada. Se reía a carcajadas, doblándose, repitiendo una y otra vez la palabra baja estofa, hasta que las lágrimas brotaron de sus ojos de tanto reír, y agotado de reír, se tapó la cara y cayó de rodillas, con una respiración agonizante. Al día siguiente, en la habitación contigua al templo de mi madre, mi padre, ante mí, representó una escena de venganza. Aquel cuchillo de plata giraba en sus manos, la sangre salpicaba su rostro, dibujando flores de una belleza diabólica. Él, bañado en sangre, parecía un demonio salido del infierno. Cuando se giró hacia mí, sus ojos, sin embargo, rebosaban una dulzura inmensa. Yao Yao, ¿tienes miedo? No, soy hija de papá. Papá está loco. ¿Cómo podría yo ser una persona normal? Aquella noche, bajo el templo de mi madre, colgaron 5 farolillos llamados arrepentimiento, balanceándose con gracia entre las llamas de las velas. Sabía que eso era solo el principio. Mi padre ya no podía volver atrás. Yo tampoco quería volver. Con calma busqué el ungüento. Lo apliqué en mis rodillas heridas. Recogí del suelo el libro de estrategias de los reinos combatientes y seguí recitando. Mi padre no permitía que aprendiera música, ajedrez, caligrafía, pintura ni costura. Solo me traía maestros famosos para enseñarme los 4 libros y los 5 clásicos, las 6 artes del caballero y las artes de la intriga y el poder. Entendía su intención. Lástima, soy hija de mi madre, pero no heredé ni un ápice de su blandura de corazón. Al contrario, me parezco mucho a la crueldad de mi padre. Poco después, en la residencia de la princesa, se celebró un gran banquete. Mi padre regresó tarde por la noche. La princesa emocionada presumía. Esposo, el médico dijo que lo más probable es que esta vez sea un niño. El rostro delgado de mi padre, iluminado por la vela, parecía esculpido. Levantó la copa con una sonrisa juguetona. ¿Ah, sí? Felicidades. Dicho esto, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Bebió la copa de un trago con una risa desenfadada y arrogante. Las mejillas de la princesa se tiñeron de rojo. Pensó que él estaba contento. «Peilan, ¿estás tan feliz?» Mi padre soltó una risotada, y con los ojos nublados por el alcohol, alargó la mano y le pellizcó la barbilla. La princesa apenas tiene 20 años. ¿Cómo es que aparenta tanta vejez? La sonrisa de la princesa se heló al instante. Lo que más le importaba era su rostro. Para ella, esas palabras fueron como un rayo. «Peilan, ¿que estoy vieja?» Su voz temblaba. Las lágrimas asomaban a sus ojos.
Pero mi padre soltó su barbilla, y en cambio, agarró a Vilan, que estaba sirviendo vino. Murmuró ebrio. No me había fijado en que la princesa tenía una doncella tan bonita a su lado. Dicho esto, la dio la cabeza, y se quedó profundamente dormido sobre la mesa. La princesa abofeteó a Vilan con furia. Vilan se arrodilló y suplicó perdón, golpeándose la cabeza hasta hacerse sangre. La princesa pidió que le trajeran un espejo de metal, y se quedó mirando fijamente su propio rostro, deformado por los celos y la rabia, y luego volvió la cabeza para mirar fijamente a Vilan. Su voz era gélida, como el siseo de una serpiente venenosa. Ya que el marido dice que eres tan bonita, será mejor que te quedes en el pozo. Vilan lloraba y suplicaba. Era alguien que la había servido durante más de 10 años. Pero la princesa, enloquecida, rompió el espejo. «Maldita esclava, ¿tú también me hablas de lealtad? Llevaosla». ¿Quién iba a pensar que la doncella de confianza, que hacía un momento estaba en la gloria, acabaría siendo arrastrada a un pozo profundo? Al día siguiente mi padre despertó. Al oír que el cuerpo de Vilan había aparecido hinchado en el pozo, solo suspiró con desdén. «Qué lástima de vida». Eso provocó otro ataque de locura en la princesa, que destrozó toda la porcelana de la habitación. Y al día siguiente, en el templo de mi madre, apareció otro farolillo en silencio. Vilan, aquella que en su día escupió a mi madre y la llamó puta al frente de otros, que fue su cómplice. Mi padre, con solo mover los labios, usó a la princesa como cuchillo para matarla. Desde entonces, en la residencia de la princesa reinaba la intranquilidad. Mi padre volvía a casa cada vez menos. Pasaba el día reuniéndose en secreto con el jefe de la Oficina de Asuntos Orientales, recopilando pruebas de los delitos, y metiendo a funcionarios corruptos en la cárcel uno tras otro. El olor a sangre en él era cada vez más fuerte. 15 días después mi padre volvió a casa. Acababa de regresar de un registro en un burdel, con la ropa manchada de sangre y una gota de sangre seca en el rabillo del ojo. Todo su ser desprendía una belleza demoníaca sobrecogedora, que resultaba aún más perturbadora que su habitual frialdad. La princesa con su gran vientre se arrojó a sus brazos y rompió a llorar como una flor de pera bajo la lluvia. «Peilan, ¿por qué no volvías? ¿Tenía tanto miedo? ¿Acaso tienes a otra?» Mi padre, con saña, le restregó la sangre aún húmeda de sus manos, en sus mejillas blancas. «No pienses tonterías. Ahora que tiene un poder que tiembla en la corte, ni siquiera la princesa se atreve a pasarse demasiado con él». La princesa, entre hípidos, aspiró por la nariz y miró con asco la sangre que cubría a mi padre. «Entonces, ¿de qué te ocupabas? ¿Qué clase de persona necesita que actúes tú personalmente? ¿Acaso esos inútiles de la cárcel no sirven para nada?» Mi padre la miró fijamente a los ojos con indiferencia y con voz suave dijo: «La princesa no pregunta a quiénes maté». La princesa se quedó desconcertada y preguntó sin pensar: «¿A quiénes?». Mi padre esbozó una sonrisa tierna y sincera, de esas que rara vez mostraba, y fue soltando unos nombres: la esposa del censor Li, la hermana del subsecretario Zhang, la nieta del gran tutor Xue y la princesa Minghua. Por cada nombre que pronunciaba, el rostro de la princesa se volvía un tono más pálido. Al final, ella temblaba como un flan. Todas esas personas eran las cómplices que la habían ayudado a humillar a mi madre aquel día ante la puerta. «¿Por qué las mataste?». A la princesa le castañeteaban los dientes y su voz se quebró. Mi padre suspiró, con una expresión de inocencia e impotencia. «Tu padre es mayor y cada vez está más obsesionado con la belleza. Estas damas de la corte fueron a presentar sus respetos al palacio y por casualidad su majestad las tocó. 2 de ellas incluso llevaban ya la semilla del dragón en el vientre». Él se acercó un paso, disfrutando del miedo que reflejaban los ojos de la princesa, con una mirada brillante de emoción. «Yo solo hago el trabajo sucio para su majestad. Matar a la madre y quedarme con el hijo, nada más». «Princesa, ¿por qué tiemblas?».